Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos. Permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia, donde nosotros continuamente estamos recibiendo todas sus preguntas bíblicas a través de nuestro chat, el chat de WhatsApp. Y note bien que el aplicativo de WhatsApp es gratis por toda parte del mundo. Permíteme compartir el número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí puede enviar su pregunta bíblica por escrito en el aplicativo de WhatsApp, el chat, y nosotros recibimos las preguntas y estamos respondiendo continuamente a cada una de esas preguntas individualmente. Y luego muchas veces, si no se da cuenta, nosotros incluimos esas preguntas dentro del siguiente programa para amplificar la respuesta y la pregunta juntamente para el beneficio de nuestra audiencia. Y también para aquellos que no saben que este Ministerio de Enseñanza se transmite originalmente de Cusco, Perú, a través del canal Telenet, y que es HD 12.1 en Cusco, y estamos muy agradecidos con ellos porque nos permite transmitir esas enseñanzas diariamente, y es de ahí que se difunde por todas partes del mundo, y estamos muy agradecidos. Pero para el beneficio de nuestra audiencia que está en Cusco, note bien, por favor, que le queremos extender cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso, Huanacapa, y este edificio 305 Huanacapa, en el quinto piso, donde la iglesia ocupa todo el quinto piso de un edificio de 6 pisos alto blanco, pero gracias a Dios que hay un ascensor. Y también ellos tienen los cultos a las 9 de la mañana los domingos a la escuela dominical, y luego a las 10:30 de la mañana comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, y luego los miércoles a las 6 p.m. tienen su estudio bíblico juntamente con el culto de oración a las 6 p.m. Todo comienza a tiempo, precisamente todo comienza a tiempo y termina a tiempo. Para más información, comuníquese con el número que acabo de compartir con ustedes, y también para aquellos que están en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Sur. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Aiken, en Carolina del Sur. Note bien, donde nosotros tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek, y está localizada en la calle 250 Town Creek Road, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana, y luego a las 10 a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, una vez más, permíteme compartir el número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Romanos capítulo 7, y como es nuestra costumbre, nosotros utilizamos dos versiones de la Biblia, la Biblia cristiana y la Biblia católica, para asegurar que estamos en la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, al mismo tiempo. Y note bien que la palabra es importante de nosotros para mostrarle que ambas Biblias, las dos Biblias, dicen la misma cosa. Y estamos todavía sobre este tema que encontramos aquí en Romanos capítulo 7, del versículo 14 hasta 17, hablando de el hombre carne, el hombre carnal, el hombre en su naturaleza, con su naturaleza pecaminosa. Y luego, y note que la primera confesión de Pablo, del apóstol Pablo, es que él es carnal, vendido al pecado. Él reconoce su propia lucha con el pecado. Una vez más, nosotros no podemos pretender que existe un
un creyente, un discípulo, un cristiano perfecto. Eso no existe en ninguna parte del mundo. So, dejemos de tratar de pretender de ser lo que no somos, por favor. Y aún el gran apóstol Pablo, él es el que nos viene a decir que él es un hombre carnal. Él también tiene que luchar, ¿ves? Para asegurar que está caminando en una manera recta delante de Dios, y él no es perfecto. Y más bien él confiesa que él tiene que luchar con el pecado igual como cualquier uno de nosotros. Y es importante reconocer que la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios es lo que viene a cubrir esos pecados en nuestras vidas. El tema aquí es hablando que Pablo mismo, él está confesando, él dice que él es carnal y está vendido al pecado, y él tiene que luchar igual como cualquier uno de nosotros. Vamos a leer, por favor, en Romanos capítulo 7, versículo 14 a 17, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 14 hasta 17, dice lo siguiente, dice, en la versión cristiana dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, el apóstol Pablo, es el que está hablando aquí. Versículo 15 dice, porque lo que hago, Pablo, no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando. Y si lo que no quiero hacer es eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es Pablo que está hablando aquí. Y tú recuerdas que estuvimos hablando sobre este tema en el programa anterior, donde yo dije que Pablo está planteando 3 puntos acerca del ser carnal y vendido al pecado. Ahora, note bien como lo dice en la versión católica, en Romanos capítulo 7, versículo 14 hasta 17, dice, comenzando con versículo 14, estamos pues de acuerdo en que la ley pertenece a la esfera del espíritu, pero yo soy un hombre de apetitos desordenados y vendido al poder del pecado. Pablo está hablando. Y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero y hago lo que aborrezco. Estoy reconociendo que la ley es buena. Es Pablo que está hablando. Y dice, y que no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Pablo está bien claro sobre el asunto. Yo creo que, y es aquí donde entraron las preguntas, ¿no? Y le dije que había 3 puntos que Pablo había planteado, ¿no? Acerca del ser carnal y encontrarse vendido al pecado. Dije, punto número 1. Dice que la vida carnal es una lucha vana y también incesante, ¿no? Y estuvimos hablando de esto en el último programa, ¿no? Que él dice, lo que hago no lo entiendo, ¿no? No hago lo que quiero y lo que aborrezco, eso hago. Estuvimos hablando de eso. Luego, el segundo punto es aquí donde yo quiero llegar aquí, y este es punto número 2, ¿no? Una vida carnal, punto número 2, una vida carnal demuestra que la naturaleza y el conocimiento humano es inadecuado. Es aquí donde estuvimos hablando la última vez que estuvimos juntos, ¿no? Una vida carnal demuestra que la naturaleza y el conocimiento humano es inadecuado. Mira, el hombre carnal no logra vivir para Dios como quisiera. No importa cuánto se esfuerce por agradar a Dios y ser conformado a la imagen de Cristo, se queda corto, ¿no? Se queda corto. Ahora, note que es la ley la que le dice al hombre, ¿no?, que ha quedado lejos, ¿no? La ley le dice que pese a todos sus esfuerzos para agradar a Dios, está destituido de Dios y no es acepto delante de Dios en su naturaleza. Puede conocer la ley, puede tratar de observar la ley, pero el deseo de conocer a Dios y de buscarlo no le salvará. Su naturaleza, hablando del hombre, y su conocimiento no bastan. No bastan, mira, llevan al fracaso.
Y eso es lo que Pablo quiere que tú y yo reconozcamos, que esa es la tremenda realidad en nuestras vidas, ¿no? Lo que necesita es un salvador, ¿no? Un rescatador, uno que desde fuera de su carne pueda perdonar sus pecados y también impartirle la vida eterna, ¿no? Porque no hay nada natural en nosotros que nos puede ayudar. No, que no hay nada dentro de nuestra alma, nuestro ser, que nos puede. Nosotros necesitamos una intervención de afuera, externa, que venga incorporarse en nosotros para liberarnos de esta naturaleza que se nombra el pecado. Sí, quiero que note también que una vida carnal, ¿no?, demuestra que la ley es buena. Y ahora la palabra apruebo, ¿no?, significa estar de acuerdo, decir lo mismo, hablar en la misma línea de la ley, probar, demostrar, mostrar que la ley es buena, ¿no? La ley prueba y demuestra que el hombre no puede llevar una vida perfectamente justa a las solas. El hombre no lo puede ser. Yo sé que muchos están, como digo, están intentando de hacerlo, ¿no?, a las solas, ¿no? Y conforme a su propio criterio. El problema es que eso queda corto al proceso que Dios nos pide cumplir. Mira, el hombre carnal demuestra la misma cosa. Peca y se encuentra haciendo exactamente lo que la ley dice que no haga y lo que él mismo pues, prefiere no hacer, pero lo hace. El centro del, ¿cómo digo? El centro del argumento es esto. Cuando el hombre carnal peca, la ley señala su pecado. La ley dice la verdad al hombre carnal es un pecador condenado a morir. Sabiendo esto, el hombre carnal está dispuesto a buscar al Señor y su perdón. Si lo hace, bien. Si no lo hace, tiene problemas. Y por lo tanto, el hombre carnal concuerda con la ley. La ley es buena. ¿Por qué? Porque le dice que debe de buscar al Salvador y su perdón. Puede ser que en realidad ni siga ni busque al Señor, pero la ley ha cumplido por lo menos su función y ha mostrado al hombre carnal lo que necesita hacer. Ahora, mira. Vamos a ver si podemos a ver si podemos amplificar esta idea utilizando otras escrituras. Abre su Biblia en el libro de Isaías capítulo 59, por favor. Isaías capítulo 59, en el Antiguo Testamento. Y noten lo que dice aquí en Isaías capítulo 59, versículo 8. Versículo 8 dice, camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ella no conoce la paz. Nota lo que está diciendo el apóstol Pablo a través de y por medio de el profeta Isaías, ¿no? Y dice, porque mire, el camino de paz no conocen. El hombre que es carnal, el hombre que es natural, el hombre que es un pagano feliz, él es un hombre que no vive una vida gozosa delante del Señor, en el Señor. Y una de las cosas que le está pasando es que la conciencia de culpabilidad le está azotando. Y él va a llegar a un momento donde él dice, hasta aquí, ya no más. Y se arrepiente o, si no, él pone su corazón más duro todavía contra Dios. Y es fácil notar eso. Mira, el profeta Jeremías, más bien, abre su Biblia en Jeremías capítulo 4, versículo 22. Jeremías capítulo 4, versículo 22, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Jeremías capítulo 4.
Vamos a Jeremías capítulo 4, por favor. Mire bien. Mira lo que dice la palabra aquí en versículo 22. Y lo quiero leer en las dos versiones. En la versión cristiana dice esto. Dice, porque mi pueblo es necio. Wow. Dios dice, mi pueblo es necio. Eddie Ildefonso no está diciendo que somos necios. Dios está diciendo que nosotros somos necios. Dios reconoce que somos necios, ¿no? Vale más prestar atención, porque si tú crees que tú puedes engañarle a Dios, tú estás demasiado equivocado. Él dice, porque mi pueblo es necio, porque mi pueblo es necio, no me conocen. Hijos torpes son, wow, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Qué tremenda acusación tiene Dios contra el hombre. Porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no lo saben. Wow. A ver, en la versión católica dice así, versículo 22. Jeremías capítulo 4. Mi pueblo no reflexiona ni me conocen. Son hijos necios que no comprenden, son hábiles para el mal, pero no saben hacer el bien. ¿De quién está hablando él? Está hablando ¿de quién está hablando? ¿De aquellos paganos que están allá? Está hablando con ellos. Es con ellos que él está hablando. Él está hablando con esa gente allá, o quizás está hablando con la gente de allá. No, hombre, está hablando con la gente que dicen que son parte del pueblo de Dios. Con ellos se está dirigiendo Dios. A su propio pueblo dice que son necios, inútiles, torpes. Dios me dice eso, yo tengo que echarme atrás y tengo que... El Dios que va a juzgar cada alma me dice que soy necio, torpe. ¿Cómo es, Señor, que yo puedo cambiar esto? Eso es lo que se nombra arrepentimiento. Arrepentimiento. Mira lo que él dice. En Jeremías capítulo 5, versículo 4. Jeremías capítulo 5, versículo 4. Escuche bien, él dice, entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Mira lo que Dios está diciendo de su pueblo. Y tú me dices, tú crees en Dios y que tú eres parte del pueblo de Dios. Mira lo que él dice de ti. Mira lo que él dice. Ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Somos una bola de ignorantes. Y la ignorancia no es una excusa, no es una justificación. Vamos a tener que darle cuentas a Dios si tú quieres o no quieres. Vamos a tener que darle cuentas a Dios. Así es que funcionan las cosas. En la versión católica lo dice así, en capítulo 5, versículo 4 dice, yo pensaba, es gente sencilla que actúa sin malicia, pero no conocer el camino del Señor y los preceptos de su Dios, porque no lo conocen. Mire bien. En el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 12 dice esto, mas ellos... En Miqueas 4:12 él dice, mas ellos no conocen los pensamientos del Señor ni comprenden su propósito porque los ha recogido como gavillas en la era. En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 3. En Romanos capítulo 10 versículo 3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ahí está el problema del hombre. En Romanos capítulo 10. Lo que dice en la versión católica. Vamos a ver. En versículo 3. Romanos capítulo 10.
Él dice, no reconocen en efecto la fuerza salvadora de Dios y quieren hacer valer la suya propia sin someterse a esa fuerza salvadora. Miren, ¿saben lo que hace la gente? La gente quiere todos los beneficios de Dios, pero no quieren a Dios. Qué lindos somos, ¿no? Qué lindos somos. Queremos todos los beneficios de Dios, pero no queremos a Dios. Así es. Así es. Lamentablemente. Así es. Pero eso no funciona con Dios. Eso no funciona con Dios. En el libro de Efesios, por favor, abre su Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. ¿Sabe lo que yo he descubierto? Mira bien. En la visión católica lo dice de esta forma. Capítulo 4, versículo 18. Y él dice, oscurecida la mente y alejados de la vida de Dios a causa de su ignorancia y su terquedad. Y su terquedad. Yo me quedo fascinado que cómo es que Dios, Él ve las cosas como son y los nombra tal como son. Él no le dice, ¡ay, hijo! ¿Qué tan bueno eres? No. Dios habla con un pueblo, mira, Dios habla con un pueblo que ya debe de conocerlo como, y ellos dicen que lo conocen y descubren que no conocen nada de Él. Han oído un montón de cosas, pero no conocen nada de Él. Ahí donde está la mayor parte de nuestra audiencia hoy en día, por toda parte del mundo. Ahora note bien, el tercer punto, la conclusión, aquí está el tercer punto. La conclusión es que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, depravada y corrupta. La conclusión, punto número 3. La conclusión es que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, depravada y corrupta. Así es que Dios nos describe a nosotros. Déjame hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace que Él llegue a esta conclusión? ¿Qué es lo que hace que Él llegue a esta conclusión? ¿Tú crees que Dios está equivocado? ¿Tú crees que Dios está mal informado? ¿Tú crees que Dios está viviendo una mentira? Dime, ¿sí o no? ¿Sí o no? Piénsalo bien. Tú no puedes engañar a Dios. Mira, tú quieres jugar con Dios, pero tú vas a descubrir que ese juego te va a salir mal. ¿Qué es lo que hace que Él llegue a esta conclusión? ¿Qué es? Como hombre que era un creyente genuino, no quería pecar. Sin embargo, descubrió que no podía dejar de pecar. Ese fue el problema de Pablo. Él dijo, yo no quiero pecar y estoy pecando. Igual como tú y yo. ¿Tú crees que Dios no nos entiende a nosotros? Seguro que sí que nos entiende a nosotros. Pablo nos entiende. Yo no quiero pecar y de repente me encuentro, ¿qué pasó aquí? Esta es una lucha real. No somos perfectos. No somos los santitos que nosotros pretendemos de ser. Es que no lo somos. Continuamente quedaba apartado. Pablo está hablando que continuamente quedaba apartado de la gloria de Dios y no lograba conformarse coherentemente a la imagen de Dios. ¿Pero por qué? No porque no hubiera ejercitado su voluntad,
No porque su mente no se haya centrado en Cristo, porque no conozca la voluntad de Dios, no porque no trata de hacer la voluntad de Dios, no. Quedó alejado, igual como muchos de nosotros, y fracasó. ¿Por qué? Porque el pecado moró en él debido al pecado en su carne. Esta es la lucha que tú y yo tenemos, igual como de Pablo. El hombre carnal, hablando del hombre carnal, el hombre carnal descubre un principio increíble, una ley en su carne en su carne que lo arrastra y lo empuja a pecar. Él comienza a descubrir que, mira, yo he hecho así, y sigo pecando, pero ¿por qué, Señor? Porque lo que no te das cuenta es que tú tienes que luchar con esa vieja naturaleza que está en su alma. Descubre que sin importar lo que haga, peca, viviendo para sí mismo en vez de vivir para Dios y para el prójimo. No importa, ¿qué digo? No importa qué recursos y facultades use el hombre, ni cuán diligentemente lo procure, es incapaz de controlar el pecado y de evitar el pecado. El pecado está dentro de su carne, mora en él. Es lo que él no está captando. Él cree que el pecado es algo afuera de él. No. El pecado está dentro de él. El pecado no está afuera de nosotros, el pecado está dentro de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. En efecto, el hombre es corrupto y muere por esta misma razón. No fue hecho para ser corruptible, ni para morir. No fue creado con la semilla de la corrupción que le hace envejecer, deteriorarse y decaer. Eso no es. Mira, en el libro de Romanos capítulo 5, vamos al libro de Romanos capítulo 5, por favor. Mira, en capítulo 5, mira lo que dice aquí en versículo 12. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre que es Adán, y la muerte que es Adán por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Tú y yo estamos, mira, Adán nos representó en la cruz. Adán. Él nos representa en la cruz. Y como él es nuestra cabeza. Él nos representa. Tú y yo tenemos una mente finita. La de él es infinita. Él muere. Él paga el precio. Él muere y paga el bendito precio por cada uno de nosotros. Porque Él sabe que tú y yo no podemos evitar el pecado. Él sabe que tú y yo no somos perfectos. Él sabe que tú y yo nacemos de nuevo, es como una criatura recién nacida y tenemos que comenzar a gatear y caminar poco a poco en las cosas del Señor y comenzar a crecer y crecer y crecer, y eso va a tomar tiempo. Eso no sucede de noche a la mañana. Lo que sucede de noche a la mañana es la salvación, la justificación. Pero ahora comienza el proceso larguísimo de la santificación. Mira. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. En la versión católica lo dice así, versículo 12. Él dice: así pues, por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte y dice: y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Todos nosotros merecemos morir. Esa es la realidad. Pero ¿por qué eso no sucede? Aquí es donde entra el amor de Dios
la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Esto es lo que es. Esto es algo incomprensible. No podemos captarlo. Tenemos que en fe, por fe y a través de fe, simplemente creerlo y aceptarlo. Mira, la semilla, lo que causa esto es que es la semilla de la corrupción. La semilla de la corrupción fue plantada en su carne, en su cuerpo, en su vida cuando pecó. La vida carnal demuestra que el hombre no puede dejar de pecar, que el hombre está enfermo en la semilla de la corrupción, la semilla de una naturaleza pecaminosa o depravación. Ahora, vamos a ver si podemos amplificar esto. Vamos a ver si podemos aclarar, amplificar esta idea, este concepto. Abre su Biblia en el libro de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, por favor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Mira. Y mira lo que dice en versículo 26. Juan, capítulo 6, versículo 26. Mira, dice. En la versión cristiana dice así. Dice, Jesús está hablando. Jesús le respondió y dijo, en verdad y en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. En la versión católica lo dice así, versículo 26 dice, les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Así no está mucha gente. Solamente buscan a Dios porque lo que le va a dar. Es la única razón por qué buscan a Dios. Porque lo que le ha dado. Es la única razón por qué lo buscan. No hay otra razón. Ahí está la mayor parte de la gente. Le gustan usurpar la autoridad de Dios, le gustan mal usar y abusar de Dios y los beneficios de Dios, pero no quieren nada que ver con Dios. Este es el problema grande que, mira, este problema sigue hoy día igual. Él dijo, en verdad y en verdad os digo que buscáis y no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Tú quieres que yo te sostenga? En el libro de Romanos capítulo 7, regrese conmigo ahí, en Romanos capítulo 7, mire bien. Versículo 22, 23 y 24, por favor. 22, 23 y 24, mire lo que dice la palabra. En la versión cristiana dice, porque en el hombre interior me delito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Aquí tenemos una buena descripción de la lucha en versículos 22, 23 y 24. Mira lo que dice. Donde dice, en mi interior me complazco en la ley de Dios. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mí otra ley que lucha contra lo que me dicta en mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mí. ¡Wow! Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me lleva a la muerte? Todos nosotros tenemos que luchar. Pero la lucha no es una excusa de por qué dejar de luchar. En el libro de Romanos, el siguiente capítulo, mira lo que dice en versículos 7 y 8. En Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice esto, dice, y ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo es que tú esperas hacerlo? ¿Cómo? En la versión católica lo dice así. Dice así, versículos 7 y 8.
Y es que los criterios que nacen de nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios, pues que ni se someten a su ley, ni van a su ley. Así pues que viven entregados a sus apetitos, no pueden agradar a Dios. ¡Wow! Esa es la realidad. Tú quieres agradar a Dios siendo un pecador. Es lo que tú quieres ser. Creyendo que te va a ganar un favor. No, tú andas equivocado. Andas demasiado equivocado. Así no funciona la cosa. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, mira lo que dice en versículo 17. Dice, esto digo pues, afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su muerte. Por favor, dejen de andar como esos paganos felices. Dejen de andar como esos pecadores. Deja. Tú estás capacitado de dejarlo, pero tú sigues como una bolita. Ahí tú vas, como si nada va a suceder. No, hombre. Mira lo que dice en el libro de Tito capítulo 1. En Tito capítulo 1 dice esto en versículo 15. En el libro de Tito capítulo 1 versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y los incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Esa es la realidad. Tú y yo tenemos que reconocer esta tremenda verdad. Mira, si tú y yo no reconocemos esa verdad, yo no sé qué decirte. No tengo la menor idea de qué decirte. Tú tienes que reconocer que hay una tremenda lucha que tú y yo tenemos que reconocer. Que a las solas no puedo ganar la batalla. Yo necesito la ayuda de Dios para sacarme de este paquete que yo mismo me he metido. Mira. Vamos a regresar a Romanos capítulo 7 y ahora vamos a entrar en una nueva sección, versículos 18, 19 y 20. En Romanos capítulo 7, versículos 18, 19 y 20. Un nuevo párrafo aquí. Mira. Vamos a leerlo aquí, por favor. Y aquí está la segunda confesión de Pablo. Es que está vacío, sí, de cosas buenas. Él dice, yo estoy vacío de cosas buenas. Seguimos con el tema de la carne, el pecado, el hombre y su naturaleza. Mira lo que dice en versículo 18, 19 y 20, Romanos capítulo 7. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Él dice, Señor, este es un llanto, un grito, socorro, no puedo a las solas no puedo. Lo he intentado y no puedo. Tengo que luchar con esos pecados en mi cabeza, en mis pensamientos, en mi corazón, en mis sentimientos. Él dice, por carne, que es sarquí en griego. Pablo quiere decir que la naturaleza humana pecaminosa, depravada y corrupta del hombre. Eso es lo que quiere decir. Pablo declara, no hay cosa buena en su carne. Ahora, esto no significa que nunca hizo alguna cosa buena, una cosa o una obra buena. Eso no quiere decir eso. Mira, cuando él está hablando de la carne, este cuerpo natural. Y dentro de este cuerpo, físicamente este cuerpo, ¿no? Pero dentro de este cuerpo yo tengo también, ¿qué? Emociones, sentimientos, ¿no?
Yo tengo heridas, yo tengo normas, yo tengo ideas, nociones. Y la palabra de Dios es algo que habla afuera de esta esfera del mundo físico. Estamos hablando de un mundo, de un terreno espiritual. Es donde entra todas estas luchas y estos pleitos y estas peleas que nosotros tenemos contra el pecado. Mira, cuando él habla de la carne, significa que su carne es incapaz. Significa que su carne es incapaz de agradar la bondad de Dios. Mi carne es incapaz de agradar la bondad de Dios. Significa que es incapaz de ser tan bueno como Él quisiera. Significa que yo soy incapaz de ser tan bueno como yo quiera. Es incapaz de ser perfectamente bueno. Es incapaz de ser conformado a la imagen de Cristo. Está corrompido y apartado de la gloria de Dios. Está contaminado y enfermo por el pecado. Es incapaz de alcanzar a Dios porque por sus propios medios y por sí mismo. Él se da cuenta que él está envejeciendo. Está envejeciendo, está deteriorando, está muriendo, está decayendo. Eso es lo que pasa con esta carne. Esto es lo que pasa con esta bendita carne. Mira, yo creo que usted debe reconocer algo. Mira aquí. Número 1. Note por qué Pablo dice que en su carne no mora el bien. Note por qué Pablo dice que en su carne no mora el bien. Él quiere y resuelve no pecar, pero nada vale. No importa cuánto lo quiera y resuelva, fracasa y se queda corto. Note que en él está siempre, esta es la idea. Note que en él está siempre el querer hacer el bien. La palabra es presente, que siempre presente él quiere hacer el bien. La palabra presente significa que él está, como digo, él está constantemente delante de su rostro. Él está siempre deseoso de hacer el bien y de agradar a Dios. No hay falta de voluntad en él. No es la debilidad de su voluntad ni de su resolución lo que hace quedar apartado de la gloria y la voluntad de Dios. Bueno, pues ahora la pregunta es, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo es que tú lo sabes? Porque lo que quiero hacer no lo hace. Mira, yo creo que la segunda cosa es esto. La conclusión es esto. Mira, la conclusión de Pablo es la misma del punto 1. En él no mora el bien. En él no mora el bien. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza pecaminosa, depravada y corrupta. ¿Entiendo lo que te dice? Está, en otra palabra, él está en la frase que busco aquí, él está en en esclavitud espiritual. Eso es donde está. Y él lo reconoce. Bueno, regrese conmigo ahora en Romanos capítulo 7, versículo 21. Mira lo que dice. Versículo 21. Él dice esto. En Romanos 7, 21, ¿sabe qué? Vamos a leerlo hasta versículo 23. En Romanos capítulo 7, versículo 21 hasta 23, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me delito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, el tema que él está tratando aquí ahora es que es la tercera confesión. La tercera confesión de Pablo es que se encuentra dos leyes y dos fuerzas en su interior.
Él está luchando con dos leyes, dos fuerzas a la misma vez en su interior. Simplemente en cuanto Pablo desea hacer el bien, inmediatamente se ve confrontado. Lo que dice, versículo 21, Romanos capítulo 7, por una ley del mal. Él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Esta es la ley del mal. La ley del pecado del mal combate contra la ley del hombre interior, la ley de su mente. Ahora mira lo que dice el versículo 22-23, el Romano capítulo 7 dice, porque en el hombre interior me delito con la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Tú tienes que entender, esta es una lucha que es real. Mira, cuánta gente yo he hablado me dice, mira, yo voy a la iglesia, yo asisto a la iglesia, yo soy fiel a la iglesia, yo soy fiel a la palabra. Dios me dice que haga tal cosa, yo hago las cosas que Dios me dice, pero ¿por qué me siento todavía que estoy tan alejado de Dios? ¿Por qué? Porque lo que tú no entiendes es que tú tienes una lucha que es real, una batalla que es real. Y tú dices que pero es que no quiero, es que yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. En ese caso, tú tienes el deseo de seguir los pasos de Dios. Ahora, tú necesitas ahora madurar en tu fe. Tú tienes que madurar en tu fe. Mira, en la versión católica lo dice así. Versículo 21, 22 y 23 en Romanos capítulo 7. Así que descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer el bien, se me impone el mal. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mi otra ley, la que lucha contra lo que me dicta en mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mí. Esto es algo que es real. Tú y yo tenemos que reconocer que esto es algo que tú y yo no salimos de este asunto a las solas. Nosotros necesitamos ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque la primera cosa que yo creo que tú reconozcas es esto, que la ley del mal o la ley del pecado significa que el pecado es una ley, es una ley, es una regla, es una fuerza, es un principio, es una disposición, es un impulso, es una tendencia, es una corrupción, es una depravación, es una depravación dentro de la naturaleza humana del ser o del ser interior. Mira. Tú tienes que entender que eso es real de nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que luchar y vamos a luchar, ¿me entiendes? Pero seguimos hasta que la palabra llegue a ser incorporada completamente en nuestro ser. Mira. El llamado ley, debido a su regularidad, surge y rige todo el tiempo. El llamado ley, debido a su permanente poder controlador. Es llamado ley porque es imposible romper su vigencia y dejar de pecar. Es el llamado ley. El llamado ley es porque ha cautivado la esclavitud y la naturaleza del hombre. Eso está bien claro. En Romanos capítulo 7, versículo 14. Ahora, todo hombre que no sé lo quiero decir así. Todo hombre que deja que la ley del pecado rija su vida es un miserable y desamparada víctima del pecado. Mira. La ley del hombre interior o la ley de la mente significa que la naturaleza divina de Dios implantada dentro del creyente, algo nuevo ha
sucedido en tu vida. Ahora la pregunta es, si tú reconoces la verdad de la lucha que tú tienes, esa es la pregunta. Si tú puedes reconocer la verdad de la lucha que tú tienes en tu vida, porque a las solas tú no puedes ganar esta batalla. Tú necesitas Dios, tú necesitas arrepentiros. Mira, arrepentirse. La Biblia dice, arrepentíos y arrepentíos, porque el reino de Dios se te ha